Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos la bienvenida a Patricia Estupiñán, politóloga, periodista, directora editorial de la revista Vistazo. Patricia, qué gusto saludarle, gracias por acompañarnos. ¿Cuánto le pone en el manejo político al presidente Noboa en el primer año de gestión? Buenos días, muchas gracias Milton y Verónica por la invitación. ¿Cuánto le pone? Bueno, yo diría que tal vez un 7. Analicemos. A él le han tocado dos crisis que no son generadas por él, que es el narcotráfico y también la de los apagones. Que cómo las ha resuelto, ahí viene el problema principal. Me parece que en la crisis que hoy nos está agobiando, que es la de los apagones, él ha cometido un error de principio, que puso en un ministerio tan clave a personas no adecuadas, no inteligenciadas, utilicemos esta palabra, para saber cuán grave era la situación. La primera ministra puede haberle dicho, pero no era una persona, no era una técnica. Ahí en ese ministerio necesitábamos técnicos. Y luego, cuando ya viene este problema de la magnitud que es muy difícil. No es que las cosas suceden, que pongo la plata por lo que pongo y mañana están aquí los generadores, que entiendo esa idea de la compra de esos generadores había ocurrido en el gobierno anterior, pero como en el Ecuador muchas veces lo que hacemos es todo lo que hizo el anterior no vale, y eso es una de las causas del retraso. La otra crisis, la del narcotráfico, él la ha resuelto mejor que lo que ocurrió anteriormente, porque al menos, salvo la última matanza en las cárceles, hemos tenido un cierto control, que sí es preocupante que justo se reactivan las amenazas y todo cuando estamos en una campaña, y las campañas en el Ecuador, lastimosamente, por la calidad de políticos que tenemos, son mezquinas, y esa mezquindad complica todo. Entonces, hay el otro punto de su gestión que son errores propios. Yo diría, desde comienzo, parece que, no sé si por su juventud, por su poca experiencia en la política, no tiene una buena selección de personas para que le acompañen. Hay muy buenos ministros, pero también hay otros que no lo han sido. Y el principal problema lo generó él mismo con la vicepresidenta, que es un problema que lo tuvo, por ejemplo, Lenín Moreno, y él quitó funciones a 2 vicepresidentes, aunque estos vicepresidentes, claro, ya estaban implicados en asuntos delictuosos, como fue Glass y Vicuña. Sin embargo, aquí también en lo de la vicepresidenta sí hay una corresponsabilidad de la Asamblea. La Asamblea debió quitarle la inmunidad para que se prosiga el juicio político, al juicio del hijo, donde estaba sindicada. No puede decir que ha sido un tándem el gobierno con la fiscalía. Ahí hay razones, hay denuncias que debieron investigarse por lo menos, y ese paso debió darlo la Asamblea. Esas son las situaciones en las que él se encuentra en dificultades, que si él resuelve lo de la crisis eléctrica, a lo mejor tiene una buena oportunidad de reelegirse. Ahora, y ya que menciona usted el tema de la Asamblea Nacional,
empezó con acuerdos y haciendo acuerdos que, sin importar las críticas de muchos sectores, los llevó adelante y le permitieron sacar varias leyes de entrada. Pero esa relación con la Asamblea Nacional fue desgastándose en el transcurso de los meses hasta ponerse en puntos muy críticos. De hecho, casi es inexistente. Claro, pero ¿qué es lo que desgasta? Es su incursión en la Embajada de México. O sea, pero sí, él cometió una ilegalidad, un problema internacional. Pero ¿qué queríamos? Que nos pase lo de María de los Ángeles Duarte, que nos pase lo que hoy la Interpol le tiene con 2 sentencias a Walter Solís, y bien, gracias, en México es la protección a todos estos porque son mis amigos y el lawfare existe. Esa es una tesis de los políticos que han hecho cosas horribles y que se quieren exculpar diciendo que es política. Nada más. Tenemos a Morales en Bolivia. O sea, y esa ambición de quedarse eternamente en el poder, ¿para qué? O sea, las próximas elecciones son determinantes para saber si el Ecuador sigue el camino de Honduras o sigue el camino de Chile. Porque de ganar la revolución ciudadana, probablemente lo que van a poner en riesgo, si no a terminar, es con la dolarización, que ha sido lo único estable en el país en estos años. ¿Por qué digo esto? Porque ellos ya lo intentaron. Ellos pueden prometer el oro y el moro, pero la dolarización se pondría en riesgo porque les gusta gastar dinero, y la realidad es que hoy hay cero dinero en la caja fiscal, solo hay deudas, y nos preguntamos cómo. Y hemos visto con el transcurso del tiempo cómo han quedado las grandes obras del correísmo. Sí causa envidia que un país tan inestable políticamente como es el Perú, que ha tenido, creo que 6 presidentes en los últimos años, a un presidente por año, pueda convertirse en el hub logístico de la región, y que con 1.200 millones de dólares tenga concluido y en operación la primera parte del puerto Chancay. Y nosotros tenemos 1.500 millones de dólares aplanados en la famosa refinería del Pacífico. Allí hubo indudablemente sobornos. Eso no cabe la menor duda. ¿Y qué? Porque ellos son los que han ejecutado eso, no tienen que responder por los recursos que se gastan. La corrupción atenta contra la pobreza. La corrupción es el peor pecado del país. Y entonces, si es que hay el regreso del correísmo más de la ola de venganza que vendrá, lo que vamos a tener es, sí, una bonanza que termine con la dolarización. Eso es lo que va a pasar. Son las 8:55, estaba hablando con Patricia Estupiñán, directora editorial de la revista Vistazo. Patricia, buenos días. Y hablando del presidente Noboa, últimas acciones que muchos lo han cuestionado porque quizás esto da cuentas de que también Noboa tiene tintes autoritarios. Me refiero a la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad por un sumario administrativo. Muchos constitucionalistas coinciden en que esto es ilegal. Y también el tema de Jan Topic, que se dice Noboa podría estar detrás de todo esto, una persecución a los Topic, no solamente quitarle a Jan Topic de la papeleta electoral, sino también lo último con el tema de Cable Andino, Telconet. ¿Cómo ve estas acciones, Patricia? O sea, lo que aquí uno le sorprende es el timing, digamos, no la razón de las mismas. Acabo de escuchar hace poco en una entrevista al nuevo ministro de Gobierno, donde da los argumentos jurídicos. El punto es por qué no lo hicieron antes, o por qué no lo hicieron otros gobiernos. Si este contrato fue denunciado desde un principio como poco transparente,
e indebido, por decirlo menos. Pero Entonces, el bueno, punto es el timing. Entonces, que siempre, ¿por qué se hace en X momento? Las cosas deberían hacerse, y eso no es responsabilidad de Noboa, obviamente, cuando deberían hacerse cuando es lo correcto. ¿y cómo llega el presidente Noboa a la elección? Ya cumple un año pasado mañana y de ahí viene el camino como candidato, que lo ejerce además todos los días, de alguna manera, como comunica el presidente. Quizás el error principal fue que debió tener todo el periodo. Y entonces, porque juzgar por un año y medio es difícil y siempre va a quedar esa idea. Hay pocos Clemente y Yerobi Indaburo que se van a contentar con ser interinos. Entonces, ¿cómo llega él? Llega golpeado, pero con capacidad de recuperarse. Me parece si resuelve el principal problema. El problema siempre es que quien está en el poder tiene ventajas sobre los demás. Eso Y, es un hecho. y también desventajas, porque es el que se desgasta, el que ejerce se desgasta. Claro. Y aquí, y más en el Ecuador, que Claro, hemos visto. Lazo era el non plus ultra cuando resolvió la vacunación, después era el peor presidente del Ecuador. Noboa era muy bueno porque nos iba a resolver lo del narcotráfico. Y la verdad que son problemas que no lo puede resolver una persona, sino una sociedad. y el presidente Patricia ayer ofrece que para diciembre terminan los apagones. Puede, digamos, si se cumple, se catapulta. Si no se cumple, va a Se quedar mal otra desgasta vez. más, se Claro, va a quedar desgasta mal su como cuando palabra. dijo que bajaban los cortes. Claro, y en esa bajada de los cortes que sí lo hizo, tal vez perjudicó la recuperación de las presas, de las represas. Entonces, es un problema que tenga que ser a la vez presidente y a la vez candidato, y que muchas veces prime lo de candidato sobre presidente. Eso no le conviene al país. Bien, Patricia, son las 8:59. Le quiero agradecer. ¿Usted lo ve fuerte al presidente? La última encuesta dice que está en un empate técnico, aunque el presidente sigue estando primero, pero hay un margen de error que hace que esto sea un empate técnico. Claro, pero pensemos, después de que lo estamos criticando y furiosos todos los días porque nos quita la luz y no ha perdido tanto. Y la señora Luisa sigue lo que ha sido el techo de los correístas, Bien, entre Patricia, 25 y 30. Entonces, así es. todo dependerá de si mañana o en diciembre tenemos luz permanentemente. Patricia, gracias por acompañarnos. Patricia Estupiñán. Gracias a ustedes por la entrevista.